vamos a continuar desde el capítulo 17, desde el versículo 23, que es lo que nos corresponde en esta tarde. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el versículo 23 del segundo libro de Samuel, capítulo 17. Aquí vamos a ver cómo Ahitofel, el consejero, el sabio consejero que se pasó al lado de Absalón, se suicida. Vamos a ver por qué se suicida, ¿verdad? Veamos lo que dice la Escritura. Dice el verso 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Vamos a ver qué está pasando. Veamos qué pasa. ¿Sí? Dice que Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo. Ya habíamos visto cuál fue el consejo de Ahitofel. Ya habíamos visto qué pasó con Ahitofel. Ahitofel dio un consejo para que Absalón vaya mucho más rápido, para que vaya a atacar a David, su padre. Es decir, dio un consejo mal, ¿verdad? Dio un consejo mal. Aquí dice que Ahitofel, ¿verdad?, se suicidó. Vamos a ver. Ahitofel no se suicidó porque no se siguió su consejo. No se suicidó porque se han herido sus sentimientos cuando su consejo fue rechazado. No. Ahitofel más bien se suicidó. ¿Por qué? Porque él sabía que ese plan que trajo Usaí, ¿verdad?, el consejero que vino de parte de David, con el plan que él dio, Absalón iba a fracasar y Ahitofel sería implicado en conspiración. O sea que Ahitofel supo que todo estaba perdido. ¿Qué hace él? Él dice que toma su asno, ¿verdad? Se levanta y se fue a su casa, a su ciudad. Vemos acá algo tremendo de Ahitofel. Ahitofel era de una ciudad llamada Gil. Y dice que aparejó su asno y se fue a su pueblo. ¿Por qué? Porque Ahitofel ya no tenía nada que hacer en el palacio. Porque para él estaba destinado, ¿qué cosa? Lo que él había planeado para David. Es decir, la destrucción llegaría a su vida. ¿Por qué? Porque él quiso destrucción no solo para David, sino para un reino, para el reino de Israel. Él trajo un plan para destruir a todo un pueblo. Él ayudó a David en esa conspiración contra su padre. Él ayudó a Salomón en esa conspiración contra David, su padre. Vemos que Ahitofel, con su sabiduría que tuvo, ¿verdad?, pero lo usó para mal, porque se fue del lado del que estaba rebelde, del que se sublevó, del que trajo esa destrucción para Israel. ¿Por qué? Porque ya aquí había una división. Y él dice que va, cuando llega a su casa, mire, Ahitofel, vemos que fue un cobarde. A él no le interesó pedir perdón. No, él tuvo más bien que salir, salió, es lo más fácil que él buscó, irse, y no buscó el perdón de David, no buscó el perdón, sino que él va a su casa, y vamos a ver algo tremendo acá, porque el que fue a su casa no es que fue a cambiarse de ropa, no, él fue a su casa y dice que fue a poner su casa en orden. Dicen los estudiosos que este poner su casa en orden no es porque estaba desordenada, quizás con ropas, con cosas lanzadas por doquier. No, no, no. Él lo que fue a hacer fue a ordenar su casa en cuanto a sus bienes. Él fue a repartir inmediatamente sus bienes entre sus hijos, porque él sabía que lo que venía para él no era nada bueno.
vemos que Ahitofel estaba más interesado en sus bienes que en su propia vida. Vemos a un Ahitofel más interesado acá en poner en orden su casa natural, ¿verdad? Sus bienes, lo que poseía, repartiéndolo entre sus hijos, luego ahorcándose, ¿verdad? Y no miró por su propia vida. Y en este tiempo, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos nosotros para este tiempo? ¿Verdad? Vemos a Ahitofel, aquel también que se rebeló contra el rey. Ahora, ¿qué serían un Ahitofel en este tiempo? Aquellos que con sabiduría, aquellos que conocen la escritura, pero también se están rebelando contra el rey de reyes. Aquellos que no les interesa poner su casa en orden. Cuando hablo de su casa, no estoy hablando de cuatro paredes. Estoy hablando de su vida espiritual. Recordemos que somos templo del Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu de nuestro Abacados. Y hay muchos que están más interesados en sus cosas materiales, en sus riquezas, en su propia alma. ¿No le parece a usted que Ahitofel lo que debería de haber hecho era haberse puesto a cuenta con el Shaddai, con el Todopoderoso, porque él fue parte de esa conspiración contra el rey, porque él fue parte de esa rebelión contra el rey? Y usted dirá, pero ahora ya no es este tiempo, no hay rey. Recuerde que cuando nosotros nos rebelamos contra una autoridad que el Padre ha colocado, usted no se está rebelando contra la autoridad. Usted se está rebelando contra la autoridad del Dios eterno, del soberano. Contra esa autoridad nos estamos rebelando. Y hay quienes, así como Ahitofel, están más interesados en sus cosas materiales, ¿verdad?, que en su propia alma. Y están buscando su prosperidad material en la prosperidad de su alma, aún conociendo que tienen un llamado, aún conociendo que el Rey de Reyes los ha llamado a formarse, a prepararse para que puedan servir en su reino. Ahitofel dice que se suicidó. Todos nosotros sabemos que el suicidio, ¿verdad?, va en contra de los principios establecidos en la Escritura, ¿verdad? Y cualquiera que se suicida, ¿qué está pasando? Ha caído en las mentiras, en los engaños de Hasatán, de Satanás. ¿Por qué? Porque el propósito de Hasatán, Satanás, el adversario, es robar, matar y destruir. Hay quienes se han dejado destruir por Hasatán, pero no han buscado de aquel que puede librarlos de esas manos del adversario. La palabra dice que Yeshua lo dejó muy claro, que aunque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, él vino a destruir todas las obras del adversario. Solamente en él tenemos vida. A Ahitofel no le interesó su vida. A Ahitofel, para él la salida más fácil fue suicidarse. ¿Sí? El suicidio es la última acción de ¿qué cosa? De un cobarde, de una persona que no tiene la valentía de reconocer su pecado, de una persona que no tiene la valentía de decir, Padre, que fallé a ti, contra ti he pecado, ¿verdad? Entonces, ese es el último recurso, el hombre o de la mujer que por la dureza del corazón no busca el perdón del Todopoderoso. Y no hablo de un suicidio quizás de forma literal, pero hay muchos que se han suicidado. Es decir, muchos que están caminando en caminos que a la verdad a ellos les parecen derechos, pero van rumbo a la muerte, porque sus caminos son caminos de muerte. Cuando Ahitofel toma su asno y se levanta y va a su casa, no fue a entrar en un tiempo de oración para hacer un teshuvá, para hacer un arrepentimiento, para buscar el perdón del Todopoderoso. Ahitofel, aunque tenía toda la sabiduría, ¿verdad? Ahitofel lo que buscó fue ordenar sus cosas, ¿verdad?, sus asuntos, y para él lo más fácil fue
suicidarse. Ahitofel podía pedir perdón al rey. Podía pedir perdón primero a nuestro Padre Celestial, también a David, pero no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque para Ahitofel más grande era su orgullo, más grande, como para muchos, es su soberbia. Y recordemos que en Ahitofel había un corazón dolido. Y ese corazón lo llevó a la venganza. Muchos están como un Ahitofel en este tiempo. El orgullo no les permite pedir perdón. El orgullo y su soberbia no les permiten reconocer su pecado, aunque sean muy sabios, aunque estén llenos de sabiduría, ¿verdad? Muchos tienen sabiduría terrenal, ¿verdad? Porque han estudiado, porque tienen títulos y en fin. Otros tienen esa sabiduría del Padre, pero que al momento que se revelan, esa sabiduría cae. Recordemos cuando Adán, ¿verdad? Pecó. ¿Qué pasó? Él cayó. Cuando el Padre le dice, ¿dónde estás? No le estaba diciendo en qué área geográfica estás. No, ¿dónde estás? Porque había caído de la posición donde el Todopoderoso lo había ubicado. Así estaba Jezreel. Él había caído. Tenía una sabiduría extraordinaria, pero desde que se revela, él cae, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir a esto también? Que así como Ahitofel, muchos han decidido poner su casa en orden. Muchos han puesto sus intereses, sus cosas materiales en orden, ¿verdad? Todo lo que tienen. Pero, ¿qué pasa? Han destruido sus almas. Muchos han cuidado bien de sus riquezas, pero han descuidado su vida espiritual. Ya no tienen esa comunión con el Creador. Muchos están preocupados y afanados por las cosas materiales, aún sabiendo que les llega la destrucción. Ahitofel sabía que le venía, pero él no buscó perdón, él buscó ir a arreglar sus asuntos. Él buscó sus cosas materiales, dejar en orden su casa, pero no quiso poner en orden su casa, este templo, que es de nuestro. Muchos se afanan guardando dinero, pero han despilfarrado esa felicidad, ese shalom, esa paz que solamente viene de nuestro Creador. Muchos se afanan cuidando sus riquezas y sus bienes, pero han descuidado sus almas y se volvieron suicidas de sus almas, porque más importante para ellos fue su riqueza que lo que el Todopoderoso les ha entregado. Recordemos una porción que está en Lucas, capítulo 12, verso 20 al 21. Pero Elohim le dijo, necio, esta noche vienen a reclamar tu vida y lo que has amontonado, ¿para quién será? Y Yeshua le dijo, así pasa con el que acumula tesoro para sí mismo, pero no es rico para con Elohim. Y esta es una advertencia para nuestras vidas. No es que esté malo que usted trabaje. Lo malo es que usted se afane por el trabajo y descuide su vida espiritual. El trabajo le lleve a quebrantar lo que escrito está por causa de no perder su trabajo y usted se encuentre perdiendo su propia alma delante del Creador. Eclesiastés capítulo 5, verso 10 dice, el que ama el dinero no quedará satisfecho con dinero, y el que ama las riquezas no tendrá beneficio. También eso es vanidad. Entonces, mire, cómo el Todopoderoso nos habla en este día también. Ahitofel pudo haber reunido mucha riqueza siendo el consejero del rey. Ahitofel pudo haber tenido mucho, pero terminó en nada. Este mismo capítulo de Eclesiastés, les voy a leer rápidamente lo que dice el verso 13 al 17. Y escúchelo. Bien, dice, hay un grave mal que he visto debajo del sol,
las riquezas guardadas por su dueño para su propio mal, o aquellas riquezas que se pierden en un mal negocio. Y cuando engendra un hijo, no le queda nada en la mano. Tan desnudo como salió del vientre de su madre, así volverá. Tal como vino, se irá. Nada de su duro trabajo se llevará en la mano cuando se vaya. Este también es un grave mal, que de la misma manera que vino, así vuelva. ¿Y de qué le aprovecha afanarse para el viento? Además, consume todos los días de su vida en tinieblas, con mucha frustración, enfermedad y resentimiento. ¿Casualidad? No, así viven muchas personas, teniendo mucha riqueza, amontona riqueza, tiene mucho, pero su vida está en tinieblas, como dice el predicador. Una vida en tinieblas es aquella que tiene ausencia de la luz, y la ausencia de la luz es la ausencia de la Torá, de la verdad en su vida. Viven con mucha frustración, viven enfermos, viven llenos de resentimiento. ¿De qué les sirve todo el dinero que acumula? Este es el tipo de Ahitofel. Ahitofel, aunque pasó mucho tiempo al lado del rey en palacio, Ahitofel fue desleal al rey. Y es tremendo, porque así puede ocurrir con un creyente. Va a haber pasado su vida mucho tiempo sirviéndole, haber pasado su vida mucho tiempo en una congregación, en un ministerio, pero como Ahitofel, llega un momento que prefiere irse con el rebelde, prefiere volverse rebelde, prefiere rebelarse contra el rey de reyes. Y vemos que esta fue la consecuencia para Ahitofel. La muerte que él buscó para David, para el rey, le llegó a él mismo. Y nadie tuvo que hacerlo. Él mismo lo hizo. Él mismo buscó suicidarse. Que esto nos deje a nosotros, en este tiempo, un remover en nuestra conciencia. Porque muchas veces nosotros nos hemos rebelado contra el Creador. Y lo más fácil es apartarnos, irnos. Eso es lo que hace. Huye, no busca perdón. Que a ninguno de nosotros nos ocurra eso. Si alguno hubiera pecado, como dice la Escritura, se arrepiente y se aparta de su pecado, éste recibirá perdón de pecados, será limpiado, alcanza misericordia. Ahitofel no hizo eso. Él no buscó perdón. Vamos a ver más adelante en el versículo 24. Vamos a ver acá que huye Ahitofel. Ahitofel se suicida. Ahora vamos a ver qué pasa con Absalón. Vamos a ver que Absalón cruza el Jordán para perseguir a David. Dice el verso 24. Y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa, jefe del ejército, en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Ita, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Vamos a ver acá, paso a paso, el verso 24. Dice que David llegó a Mahanaim. Mahanaim significa dos campamentos, dos campos o dos ejércitos. Y dice que cuando llega a Mahanaim, vemos algo importante acá. Habíamos visto la semana pasada que a David se le dijo, ¿verdad? Vimos en el verso 16, que a David se le dijo que él tenía que cruzar el Jordán, tenía que pasar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él estaba. ¿Qué hizo David? Él cruzó, él no se quedó, él cruzó como se le envió el consejo. Vemos acá a un David, aunque era líder,
¿verdad? Aunque estaba al frente de todo un pueblo, él escuchó ese consejo sabio. Y llega a Mahanaim, vemos que David, ¿verdad? No se quedó esperando que Absalón llegue a atacarlo. Es decir, que él no esperó la destrucción. Él ejecutó prontamente el salir esa misma noche, como fue la instrucción. ¿Por qué? ¿Por qué él salió? Porque escuchó el consejo que se le fue entregado. ¿Será que nosotros, cuando hemos escuchado el consejo o hemos escuchado la instrucción de lo que debemos de hacer, accionamos o nos quedamos tal como estamos? Si el consejo acá era, tienes que cruzar para que no seas destruido, tienes que salir de este lugar para que no seas destruido, David no se quedó allí. David escuchó el consejo. Entonces, mire, qué importante es que nosotros aprendamos a escuchar. No importa si usted es pastor, si usted es profeta, si usted es maestro, si usted es evangelista, ¿verdad? Aquí los títulos no sirven. ¿Por qué le digo? Porque David era el rey. Y David tuvo que obedecer la voz que envió, la instrucción que envió su consejero. Muchas veces nosotros como creyentes, ni siquiera la voz del Creador queremos obedecer. Él ya nos ha dado una instrucción qué hacer y simplemente nos quedamos quietos, creyendo que es cuando a mí me parezca, creyendo que es cuando yo crea, cuando yo sienta, cuando yo piense que es así. Acá los títulos nos sirven. David escuchó el consejo. Y dice que Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Acá hay algo interesante. Mire cómo avanzaba Absalón. Porque Absalón tenía un objetivo. Absalón, el objetivo era que el rey muera, para él asumir en el trono, ¿verdad? Y cuando leemos con toda la gente de Israel, podemos darnos cuenta de algo. Era la gente a la que él robó el corazón, ¿verdad? Era esa gente. A la gente que él pudo con su lengua lisonjera cautivar. Recuerde que Absalón hace eso. Él roba el corazón, él se arma de su grupo, él se armó de su ejército. Y dice que Absalón cruzó con toda la gente de Israel. Podemos ver que ahora Absalón era la cabeza del ejército de Israel. Tremendo. Que para Absalón era bueno, porque era la vanidad de Absalón. Recuerde que él dijo, ¿quién me pusiera a mí como rey? Eso dice el capítulo 15, ¿verdad? A donde empieza todo. Y eso era lo que quería Absalón, estar al frente de Israel. Hasta aquí parece haberlo logrado, ¿verdad? Pero hay algo importante, que Absalón no era un hombre de batalla. Aunque él había cruzado el Jordán, aunque él pasó el Jordán, Absalón no era un hombre de batalla. Y lo más importante es que no estaba puesto por el Dios Altísimo. El Dios Altísimo no lo había nombrado para que al frente de Israel. Es tremendo. Y en este tiempo hay muchos que se rebelan contra el Creador. Por su vanidad se posicionan en lugares, ¿verdad? A donde el Padre no les ha colocado. Se posicionan, ¿verdad? Autonombrándose, como lo hizo Absalón. Y recordemos algo, lo que el Todopoderoso no coloca, no posiciona, jamás va a tener éxito. Vamos a ver qué dice el verso 25. Dice el verso 25. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Tremendo. Vamos a ver hasta aquí. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra. Eso dice acá, ¿verdad? Y dice que había llegado a Abigail, hija de Naja, hermana de Sarvia, madre de Joab. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver que Absalón quita a Joab, el capitán del ejército de Israel, porque Joab era fiel a David.
Y él coloca a Amasa, ¿verdad? Y Amasa, a quien Absalón lo nombra como jefe de su ejército, o sea, del ejército que él dividió, era hijo de una sobrina de David. Es decir, Amasa, el que estaba siendo jefe del ejército dividido de Absalón, era familia de Joab, del que estaba con David. Entonces esto nos lleva a mirar que Absalón divide las familias en el reino. Absalón las toma para su beneficio, para traer división. La palabra dice que una casa dividida no permanece. ¿Qué es lo que buscará el enemigo? Traer división. Vemos que Absalón en sus planes perversos involucró a la familia. ¿Para qué? Para que se levante el uno contra el otro. No solamente aquí era un levantarse en contra del rey, o sea, en contra de la autoridad, sino de su misma familia. Y esto sigue operando en la actualidad. Notemos que el espíritu de Absalón, que opera en este tiempo, se mueve sin importar su propia familia y los usa para que se levanten en rebelión unos contra otros. Tengamos mucho cuidado. Hoy usted dirá, esto es entonces para mirarlo en mi familia. No de sangre, solamente estoy hablando primero en la familia de la fe. Es tremendo que esto se ve ahora. Sí, el espíritu de Absalón ha dividido la familia de la fe. Unos contra otros, no se hablan, se bloquean por doquier. Es tremendo lo que hace el espíritu de Absalón cuando llega a un ministerio, a una congregación. No le importa quién sea. Aún toma a la misma familia, aún toma a los de la misma casa. Tengamos mucho cuidado, porque el espíritu de Absalón no solo opera en la dimensión de ministerio, de congregación, también lo hace en la familia, lo hace en el trabajo. Porque Absalón buscará lo que tú tienes, a donde tú fuiste posicionado. Quizás busca tu puesto, tu cargo, tu empresa, tu negocio, ¿verdad? Y va a tratar de provocar rebelión, de provocar división, de que se levante el uno contra el otro. Veamos qué dice el verso 26. Dice, y acampó Israel con Absalón en la tierra de Galaad. Estos israelitas que acamparon con Absalón, porque dice acampó Israel con Absalón, tenemos que hacer un énfasis que estos israelitas, que acá no, se nombra, que los que acamparon con Absalón, estos eran los que estaban con él, aquellos que lo siguieron, aquellos que corrieron con Absalón, los que se dejaron seducir su corazón, porque recordemos algo. Recordemos que el capítulo 15 dice que Absalón robó el corazón de Israel. Podemos notar aquí que quienes fueron arrastrados por Absalón fueron los mismos israelitas. Él no usó otra gente. Los mismos del pueblo se levantaron contra su autoridad, o sea, contra su rey. Es tremendo. Lo mismo pasa en este tiempo. Tengamos mucho cuidado, porque el espíritu de Absalón no opera con los de fuera, opera con los que están dentro opera los que están dentro de tu círculo. Con ellos es que te va a levantar una rebelión. Con los mismos que están cerca tuyo te va a levantar una conspiración, ¿verdad? Entonces, voy a leerles rápidamente el capítulo 15 para que recordemos, ¿sí? Dice el verso 1, porque en el capítulo 15 es donde empieza la rebelión de Absalón contra David. Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Estamos solamente recordando. ¿Por qué vemos esto? Porque aquí empieza todo. Absalón consigue su pequeñito ejército, ¿verdad? Carros, caballos y hombres. ¿Cómo empieza una rebelión en un ministerio? Cuando hacemos algo a oculto, ¿verdad? A espaldas, sin conocimiento de la autoridad.
¿Y qué será ahora los carros, los caballos y los hombres? Yo como tengo un ministerio, entonces yo me hago un grupo por acá. Voy a poner yo me hago un grupo por acá y entonces por allí voy trayendo personas. En este grupo voy a traer personas y resulta que ni siquiera se lo comunicas a tu líder, a aquella autoridad que el padre ha colocado en tu vida. Absalón opera así. Ay, no, hermanos, mire, es que solamente este grupito es para que nosotros podamos interceder, vamos a interceder. Si el padre no te mandó a hacer eso, si tu autoridad no lo conoce, simplemente estás en rebelión. Hacer todo aquello que para usted le parece bueno, pero que usted lo hace oculto de su autoridad, simplemente tenga y póngale cuidado porque Absalón ya se está manifestando sin que usted se dé cuenta. ¿Qué más dice? Y se levantaba Absalón de mañana. Mire, Absalón no es vago. El espíritu de Absalón sabe cómo operar, dice, de mañana, y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que vinieran a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Qué es lo primero que hace Absalón? Roba el corazón. Mire, a él le interesa el corazón. A él le interesa ganarse a las personas. Les hablaba bonito, les tendía la mano, en fin, los abrazaba. Ay, le decía, yo quisiera ayudarte, pero yo no soy rey. En fin. Entonces tengamos mucho cuidado porque Absalón opera con lengua lisonjera. Eso hace Absalón, ¿sí? Entonces, esto lo hemos recordado para que simplemente nosotros entendamos desde cuándo empezó esto, ¿sí? ¿Cómo empieza? Nosotros creemos, cuando ya vemos la rebelión y la división. No, eso empieza, Absalón hace un trabajo, hizo un trabajo de 4 años, no crea que fue de la noche a la mañana. 4 años se levantaba de mañana, 4 años se trataba así a las personas, 4 años le extendía la mano, los abrazaba y le decía, yo quisiera ayudarte, pero yo no soy el rey. En fin, vamos a ver qué pasa más adelante en el versículo 27. Dice, luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Galadita de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas, quesos de vaca, para que comiesen. Porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Recordemos que David había pasado el desierto, ¿verdad? Ya pasó el desierto, como fue la instrucción, y llega a Mahanaim. Y es tremendo, a esta enseñanza yo le he puesto ayuda oportuna. Y es que el Padre, cuando tú decides escuchar instrucción, cuando en tu corazón propones salir de ese desierto, el Padre llega con ayuda. Cuando David llega a Mahanaim, dice que Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, Barzilai y Galadita, de Rogelín, llegan con qué? Con ayuda. Dice que le trajeron a David y al pueblo. ¿Qué le llevaron? Ya acabamos de leer, ¿verdad? Le llevan una gran cantidad de provisiones. Cuán grandioso es nuestro Padre. Mire, porque de los hijos de Amón,
de la tierra de Lodebar y de Rogelín, el Abba, toma, nuestro padre, toma a estas personas para que acudan con ayuda para David y sus hombres. Sobi, Maquir, Barzilai, estos hombres que quizás eran considerados como, quizás ni son nombrados antes, pero acá reciben una mención especial. ¿Sabe por qué? Porque ayudaron a David en un tiempo de gran necesidad. Dice que trajeron a David y al pueblo que estaba con él. Es tremendo cómo nuestro Padre obra en esos momentos de necesidad, en esos momentos a donde tú estás o acabaste de cruzar el desierto, de quien menos tú esperas, el Padre los toma, el Padre los usa para sorprenderte. Pero hay algo importante. Aquí podemos ver que David escuchó la instrucción, sal esta misma noche. Esto me lleva a pensar que estos hombres fueron dirigidos por el Padre a un lugar específico, a Mahanaim. El lugar del encuentro era allí. ¿Por qué no le envió esta provisión en el desierto? ¿Verdad que usted dice, ay, estoy pasando un desierto? Muchos dicen, ay, estoy pasando un desierto. Y resulta que el desierto son años de años. El desierto, en el desierto el Padre te habla. En el desierto el Padre te forma. En el desierto hay necesidad, pero el Padre no te deja con necesidad. En el desierto es para volvernos a Él. En el desierto es para reconocer que quizás cometimos muchas transgresiones, pero cuando tú cruzas ese desierto, el Padre te sorprende. El Padre te envía ayuda oportuna. Aquí David se encuentra con estos amigos. En la necesidad, hay amigos que son realmente amigos. Es en la necesidad donde vas a admirar quiénes son tus amigos. Y quizás acá usted dirá, le llevaron comida. Yo no lo voy a ver de forma literal. Hoy quiero mirar esta palabra trajeron, porque dice trajeron a David y al pueblo. Trajeron en hebreo nagash, que quiere decir ser o venir, traer, acudir, alcanzar, apartar, ir, juntar, ligar, llegar, llevar, ofrecer, presentar, venir. Este verbo significa aproximarse, estar cerca, acercarse. Y vemos acá que así es como obra nuestro Padre. Así es como el Padre nos sorprende cuando tú decides caminar en obediencia. David fue obediente a la instrucción. ¿Qué tal si se quedaba? ¿Qué tal si decía, no, esta noche no voy a salir, mañana o después de 2 días cruzo? Después de 2 días avanzo. Es por eso que muchos se han quedado en el desierto dando vueltas y vueltas, ciclos y ciclos, porque simplemente no han obedecido la instrucción. Porque no han obedecido tal y como es. Mire, no obedecer como se le es indicado simplemente es obediencia. Porque muchos podrían decir, bueno, yo sí voy a salir, pero salgo después de 3 días. Eso es desobediencia. Eso ya no es obedecer. Lo importante es saber y conocer que cuando tú decides entrar en este nivel de obediencia, de salir, de caminar, aunque tú no veas nada, cuando salgas del desierto, el Padre no te va a dejar abandonado. El Padre va a llegar con esa provisión. Dice que a David y al pueblo que con él estaba le llevaron camas, tazas, vasijas, barro. Y cuando yo veo esto en una dimensión profética, puedo ver algo diferente.
Quizás tú has estado pasando un desierto de soledad y el Padre te va a aproximar, porque trajeron ese aproximar, te va a aproximar lo que tú necesitas. Quizás has estado pasando un desierto económico. El Padre te va a aproximar con lo que tú necesitas para salir de ese desierto económico, de ese desierto financiero, de ese desierto de enfermedad que estabas pasando, de ese desierto de soledad, de ese desierto de soltería, de ese desierto, en fin, ¿cuál era tu desierto? De ese desierto ministerial, de ese desierto donde te estabas secando espiritualmente. Pero el Padre envía a esa ayuda, a esos amigos que ayudan oportunamente para que saliendo del desierto, ellos te van a llevar provisión. Sabemos, ¿verdad?, que es el trigo. Ellos te van a llevar harina, te van a llevar pan, te van a llevar la palabra, te van a llevar lo que tú necesitas. El Padre no se queda con nada. Dice que el pueblo estaba hambriento, cansado y sediento en el desierto. Tremendo. Porque eso es lo que provoca el desierto. Hambre, cansancio, sed. Y yo estoy hablando hoy no solo de un desierto natural, de esos que la gente dice es que no hay trabajo, es que la empresa ya no funciona, es que el matrimonio no funciona, las finanzas, la salud, en fin, tu vida emocional, yo no sé. Pero yo estoy hablando ahora también de esos desiertos espirituales que está viviendo muchos que con llamados ministeriales se han quedado en el desierto, dando vueltas, ciclos y ciclos. Y todo por no saber escuchar instrucción, por no saber escuchar cuando la instrucción es tienes que hacerlo ya, no lo dejes para mañana. El desierto va a provocar hambre, va a provocar cansancio, va a provocar sed. Hay gente que está con hambre, sed de la palabra. Hay gente que ha estado cansado por años de una religión y nuestro Padre, nuestro Abba, está enviando ayuda oportuna para aquellos que te van a aproximar de ese pan, de ese vino, de ese aceite. Te van a ofrecer ayuda y es allí a donde tú vas a conocer a los verdaderos amigos. Y voy a decir algo, que estos que ayudaron a David, ¿verdad? Sobi, hijo de Nahas, Maquí, hijo de Amiel, Barzilai y Galadita. Mire, estaba hasta aquel que fue de los demás. Estos que ayudaron a David quizás no eran valientes guerreros, pero ayudaron a David en una crisis, en este momento tan difícil. Y esa ayuda que ellos llevaron, mire, fue tan grande como esa ayuda que da el más valiente guerrero en el campo de batalla. Porque, ¿de qué sirve un guerrero valiente, fuerte, pero si está con hambre, si está cansado y si está sediento en el desierto? No sirve de nada. O sirve de poco o no hace mucho. ¿Qué hablo yo ahora espiritualmente? Hay gente con grandes llamados, con ministerios, pero están en el desierto, con hambre, cansados, débiles. ¿De qué sirven sus grandes llamados si están en esa condición? Vemos que estos hombres, con la provisión que llevaron, ¿verdad? Ellos fueron nombrados y sus nombres están acá registrados porque hicieron algo que ayudó tanto en este momento que David estaba pasando este momento de... ¿Y quién cree que envió a estos hombres? Fueron enviados por el Todopoderoso. ¿Para qué? Para ayudar a David en este momento de aflicción. Así nuestro Padre Celestial, nuestro Abacadosh, va a enviar esa ayuda a tu vida en el momento oportuno. Y es en el lugar que Él ya preparó. Acá, estos hombres no aparecieron en el desierto, aparecieron en el campo, ¿verdad?
en el campo, en este que dice 2 campamentos en Mahanaim. Es en el campamento, no es en el desierto. El desierto hay que salir. Y miremos que nuestro Padre, el Eterno, Él siempre va a estar mirando. Va a mirar nuestras acciones. Va a mirar nuestro deseo de salir, nuestro deseo de obedecer, ¿verdad? Y quizás podríamos decir que el Padre estaba corrigiendo a David, ¿verdad? Y una vara, o la vara de la corrección de nuestro Padre, es cierto, golpea duro, porque Él nos corrige. Pero hay algo que no debemos de olvidar. El bálsamo de amor de nuestro Padre también trae provisión y consuelo. ¿Quién de nosotros? ¿Quiénes no queremos ese bálsamo de amor? ¿Quiénes no estamos esperando esa provisión, ese consuelo de nuestro Padre? Quizás en este tiempo, el Todopoderoso se va a manifestar en tu vida, en la vida de aquellos que han decidido obedecer, así como lo hizo con David. Y Él mismo va a hacer, o Él mismo hará que personas lleguen a tu vida. Él mismo te enviará por medio de aquellas personas que tú ni siquiera imaginas. ¿Qué vas a recibir? Vas a recibir lo que necesitas, pero lo que necesitas en beneficio del reino, para aquellos que trabajan en el reino. Porque David dice que recibió para David y para sus valientes, para aquellos que con él estaban. La provisión vino para ellos, porque había necesidad en el reino, porque estos hombres estaban sedientos, cansados, hambrientos. El Padre siempre va a enviar provisión conforme a la necesidad de su reino, porque hay gente que dice, ore por mis finanzas, ore por este negocio y por esta empresa. Ay, Padre, auméntame las finanzas. ¿Y para qué quieres las finanzas? El Padre siempre va a mirar en pos de su reino. Mira que acá dice que recibieron camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos, miel, manteca, ovejas, quesos de vaca. Es decir, puedo ver que hubo una suficiente provisión de alimento en un tiempo de necesidad. El Todopoderoso envía provisión. Y quiero aclarar algo, porque David no estaba en el desierto por rebelde. No, hay gente que confunde prueba, ¿verdad?, con desobediencia, y eso que llega como consecuencia de la desobediencia. Aquí vemos que por causa de la obediencia de salir pronto con todo el pueblo, David recibió provisión para él y para todo el pueblo. Un buen líder puede llevar para que su pueblo sea bendecido o para que su pueblo caiga en el hoyo. Un buen líder es aquel que te dimensiona. Un buen líder te va a llevar siempre hacia la bendición del Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, vemos acá que estos hombres, estos 3 hombres que llegan con provisión hasta donde David, quizás no lo leemos, pero si la Escritura dice que el Todopoderoso coloca en el corazón del hombre el querer como el hacer, es porque él había dado instrucciones a estos hombres hasta dónde debían llevar la provisión, porque ese sería el lugar de encuentro determinado por el Padre. Aquí vemos que era en Mahanaim. Este era el lugar que el Padre envió la provisión. Es decir, tú no vas a recibir a donde tú crees, a donde tú quieres. La provisión del Padre, lo que tú necesitas, lo que tú en este momento necesitas, el Padre lo enviará en el lugar que Él escogió, no a donde a ti te parece, no a donde tú crees, es a donde el Padre ya lo determinó. Así es que no se desenfoque, porque Jireh es tu proveedor
Y si estás en obediencia, Él tiene la provisión que necesitas. Y no solamente vea una provisión de alimentos, como vemos acá, véalo en toda la dimensión de la palabra. Vasijas de barro. ¿Qué es una vasija? Nosotros somos vasija. Los siervos del Todopoderoso somos vasija, ¿verdad? El Padre va a enviar lo que tú necesitas. En ese momento, esa era la necesidad de David, ¿verdad? Habíamos estudiado que son ángeles, enviados, mensajeros. Estos hombres llegan como ángeles, como enviados, como mensajeros del Padre, ¿verdad? Vinieron a qué? Al encuentro de David sobre su camino, porque eso dice, ¿verdad? Que llegaron, cuando David llegó a Mahanaim, ¿verdad? Dice que llegaron estos hombres. Entonces, lo mismo el Todopoderoso hace contigo. Quiero decirles algo. Hay una orden de nuestro Padre Celestial. Para muchos, el Padre ya dio la orden de bendecir. El Padre ya dio una instrucción desde lo alto. El Padre ya está colocando en el corazón de su pueblo lo que tiene que hacer. Y usted ni siquiera tiene que hacer nada. Aquí no leemos que David le dijo, hey, siervos míos, vayan y busquen provisión, vaya, pídanle a tal persona, vaya, pídanle. No, porque en el reino no funciona así. En el reino no es que usted va a pedir, en el reino, nuestro Rey de Reyes se encarga de la provisión. Cuando usted camine en obediencia, cuando usted ha caminado conforme a sus instrucciones, Él se provee para sí. Él va a dar la provisión. Y no estoy hablando solamente de alimentos o de dinero. Usted sabe lo que necesita. Usted sabe lo que está esperando. El Todopoderoso, Él es el que da la orden. Él es el que emite sus decretos. Él es el que está diciendo, hágase, y simplemente la tierra responde a su voz. Nosotros somos tierra, ¿verdad? Y la tierra responde a su voz. Él, nuestro Abacadosh, el eterno Elohim de Israel, ya dio la orden de bendecir. Y para aquellos que caminamos en obediencia a sus instrucciones, ejecutando, accionando la instrucción que ya fue entregada, usted y yo nos vamos a encontrar con sorpresas. Dice que el pueblo estaba hambriento, cansado, sediento. El pueblo estaba pasando una necesidad. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es esa necesidad que usted viene por años quizás pasándolo y que hasta ahora ha estado en el desierto? El Padre tiene lista la orden. El Padre ya ha entregado la orden. Quizás te ha dicho, es tiempo de salir, como se le dijo a David. ¿Será que su corazón está preparado para salir? ¿O usted todavía está diciendo más adelante, cuando yo lo sienta, cuando yo quiera hacerlo, porque aún no? El Padre tiene todo preparado. Camas, tazas, vasijas, trigo, cebada. También yo entiendo, ¿verdad? Un hogar listo. Porque en un hogar usted encuentra camas, en un hogar usted encuentra tazas, vasijas, usted encuentra trigo, cebada, usted encuentra, mire, dice que habían hasta ovejas. Es decir, el Padre puede tener lista y preparada eso que en su corazón ha estado anhelando por años. Pero ¿será que estamos dispuestos a obedecer la instrucción del Padre? ¿Será que como David estamos dispuestos a ejecutar esa acción ya? ¿O estamos dejando pasar y esperar mucho tiempo más, creyendo que es que aún no es el tiempo, como muchos dicen? Y sé que hay personas a quien el Padre les habla de forma literal. Es tiempo de salir, es tiempo de accionar, es tiempo de hacer tal y tal cosa. ¿Será que verdaderamente estamos obedeciendo? ¿O nos vamos a quedar cómodos en el lugar donde estamos diciendo, más adelante lo haré? Nuestra obediencia nos lleva a alcanzar la bendición del Padre y la desobediencia también nos lleva a alcanzar las consecuencias.
De cada uno de nosotros depende. Después, no llamemos a que el adversario se nos levantó. No llamemos, es que el enemigo se me ha levantado. No llamemos que el enemigo se levantó cuando nosotros mismos podemos estar provocando una rebelión contra el Todopoderoso. Es mejor obediencia y no los muchos sacrificios que podamos estar haciendo. Para David y sus hombres estaba todo listo. Puedo decir, como dice el Salmo, prepara mesa delante de mis angustiadores. ¿Cuáles son sus angustiadores? ¿En qué área lo han angustiado? ¿En qué área lo han afligido? ¿En qué área usted ha pasado opresión? Aquí David recibe una provisión porque era lo que necesitaba, porque era la condición como estaba el pueblo, cansado, hambriento, sediento. Esa era la condición de ellos. Y el padre prepara mesa porque había comida, había camas, leche, ¿verdad? También significa cama, significa leche. El padre preparó todo, tazas, tazones, ollas, vasos. Tremendo. El padre tiene todo listo y preparado. ¿A quién va a usar? A quien menos usted espera. De quien menos usted piensa a esas personas. Es que el padre va a usar para que le tengan todo listo y preparado lo que usted necesita, lo que usted está esperando. Así es que la condición es obedecer, avanzar, salir, dejar, soltar, que es lo que tenemos que hacer. Entrar en un nivel de obediencia, porque lo que el Padre siempre, de lo que Él se va a agradar, siempre será de nuestra obediencia. Entonces, ¿qué le podemos decir a esto? Que hoy vamos a meditar y vamos a escribir, Padre, esto es lo que tú me has hablado y esto es lo que necesito accionar. Va a llegar, tú vas a enviar lo que he estado esperando, lo que necesito y no lo voy a rechazar. Tome lo que el Padre envía a su vida. Tome esa provisión, no lo vea literal, material, no lo vea literal, alimento. Vea la provisión que el Padre envía para usted. Vea lo que el Todopoderoso le está enviando para su vida, lo que quizás usted ha estado necesitando por años, lo que usted ha estado esperando por años. El Padre ya lo tiene listo, preparado, reservado. Él lo tiene todo. Él hará esa mesa delante de usted, en presencia de sus angustias.